Dios le bendiga, queridos hermanos, nuevamente con ustedes para poder compartir la palabra de Dios. Y le damos gracias a Dios por este nuevo día que Él nos da para que nosotros podamos aprender cada día más y más de su hermosa palabra. Amén. Bien, voy a leer un pasaje de la Biblia en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2, y dice así la palabra de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, dice la palabra de Dios, hablando de las costumbres de este mundo, hablando de los hábitos de forma de pensamiento de este mundo, ¿no? La Biblia dice que nosotros no tenemos que conformarnos. En otras versiones dice, no se amolden al pensamiento de este mundo. El mundo sin Cristo tiene una forma de manejar las cosas, tiene una forma de solucionar los problemas, tiene una forma de pensar en cuanto a la vida. Pero la Biblia nos muestra una forma diferente a ello. El hombre tiene un pensamiento de querer ser independiente a Dios y hacer las cosas sin la ayuda de Dios. Cuando Dios mismo dijo, sin mí nada podéis hacer, separados de mí nada podéis hacer. El apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que el pensamiento del cristiano es un pensamiento dependiente de Dios. Ahora, con eso no estoy diciendo que nosotros como cristianos hayamos perdido toda capacidad de pensar o de solucionar problemas. No, somos seres humanos y Dios ha puesto capacidades en los seres humanos. Pero a esa capacidad Dios quiere que nosotros le sumemos nuestra dependencia a Él. Suena quizás algo que nosotros no nos gusta, ¿no? Pensar o abordar la idea de que nosotros somos dependientes de alguien. Pero la Biblia nos dice que nosotros, como hijos de Dios, ya no vivimos para nosotros mismos. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, en este cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Así que nosotros en esta vida vivimos por la fe en Jesucristo. Vivimos basados en sus palabras, basados en sus mandamientos, para hacer la voluntad de Dios, no para cumplir nuestras voluntades o salirnos con las nuestras. No, estamos en esta tierra como verdaderos adoradores para hacer la voluntad de Dios. Entonces la Biblia dice que nosotros no tenemos que amoldarnos al pensamiento egoísta de este mundo, al pensamiento autosuficiente de este mundo. Por lo contrario, dice que tenemos que renovar. ¿Por qué dice que tenemos que renovar nuestros pensamientos? Lo que pasa es que como nosotros estamos en este mundo, vamos adoptando costumbres, vamos adoptando pensamientos, ideas de cómo llevar la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque nos relacionamos con compañeros de trabajos, de estudios, amigos, familiares, y en las conversaciones surgen pensamientos. Y esos pensamientos van encajando en nuestras vidas y nosotros vamos acomodándonos a esos pensamientos. Y la Escritura dice, cuando eso está sucediendo, la Biblia dice, no se amolden este pensamiento, sino renueven sus pensamientos. Renuévenlos en Dios, sus pensamientos. Porque sabe Dios que cuando uno piensa, ese pensamiento te va a llevar a un deseo, a un sentimiento, lo cual más tarde se va a ver visto en la práctica. Cambia tus pensamientos y cambian tus sentimientos. Al cambiar tus sentimientos va a cambiar tu forma de actuar. Vamos a poner un ejemplo así, pues, ¿no? Digamos que tú eres una persona que le tiene miedo a la oscuridad, ¿no? Digamos así, ¿no? Normalmente los niños, ¿no? A veces no queremos pasar por lugares oscuros porque nos da miedo, pero ¿qué pasa? En el pensamiento de la persona que tiene miedo a la oscuridad dice, no, algo malo hay en la oscuridad. Alguien me puede tomar, alguien me puede ver, alguien me puede jalar, alguien me puede... Entonces ya hay un pensamiento concebido. Ese pensamiento va a hacerte sentir miedo, ¿no es cierto? Ese pensamiento te va a hacer sentir miedo, asustadizo, y te va a llevar a actuar de esa manera. ¿Cómo vas a actuar? Vas a actuar como un miedoso frente a la oscuridad. Entonces, y así podemos aplicar este ejemplo a cualquier área de nuestras vidas. Si nuestros pensamientos son negativas para ciertas situaciones, vamos a sentirnos así y así vamos a actuar. Por ejemplo, hay personas que, digamos, tienen miedo a casarse, digamos, así un ejemplo, ¿no? Tienen miedo a casarse. Está en el pensamiento, o sea, tienen miedo, ¿por qué? Porque fracasó su amiga, fracasó su compañero, fracasó sus padres, tiene miedo a casarse, le dio terror casarse. Entonces, ese pensamiento negativo al cuanto al matrimonio
lo va a llevar al sentimiento, ese sentimiento de miedo, de desconfianza. Entonces, ¿y cómo va a actuar? Cuando una persona se le acerque, le va a rechazar. ¿Por qué? Porque está actuando de acuerdo a sus sentimientos que fueron producidos por sus pensamientos. Por eso la Biblia dice, no se amolden a este mundo, cambien su manera de pensar, para que cambie su manera de sentir y así pueda cambiar su manera de actuar. En el libro de Filipenses, capítulo 2, capítulo 4, versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que pensar nosotros para que cambie de manera positiva nuestra forma de sentir y de actuar? Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hay que pensar en esas cosas. Ahora, la Biblia dice que nosotros somos personas que vivimos por fe. Y la fe es ver las cosas o llamar las cosas que no son como si fueran, ¿no es cierto? Esa es la fe según Hebreos capítulo 11, versículo 1. Ahora, eso no solamente es tener una mente positiva, sino esa mente positiva tiene que basarse en algo. Porque yo no puedo tener una mente positiva basada en nada, no tendría ningún fundamento mis pensamientos. Yo tengo que tener una mente positiva, pero basado en algo. Y ese algo debe ser la palabra de Dios. Nuestra fe se basa en las Escrituras. Entonces, nosotros tenemos que pensar en lo que es bueno, en lo que es correcto, en lo que es digno de alabanza. Tenemos que tener pensamientos buenos. ¿Para qué? Para que esos pensamientos buenos se conviertan en emociones buenas, se conviertan en actuares buenos. Por ejemplo, si nosotros en este tiempo todavía que estamos viviendo, donde hay mucho temor a causa de esta enfermedad que ha aparecido, ¿no? Ya un año con esto, entonces ya hay cosas que están encajándose en nuestras mentes que no son buenas, que te está llevando a la depresión, te está llevando al miedo, al pánico, te está llevando a la desconfianza. Entonces es bueno cuidarse, sí, pero sin llegar a lo otro, sin llegar a lo que es, digamos, al pánico, la desesperación. Tenemos que cambiar pensamientos. Seguramente cuando uno está pensando mucho o demasiadas estas cosas, viendo las noticias, leyendo los periódicos, escuchando aquí, allá, entonces, ¿qué pasa? Tus pensamientos son bombardeados por esas cosas. ¿Qué va a suceder? Esos pensamientos te van a hacer sentir temor, miedo, pánico. ¿Y cómo vas a actuar en la calle? No vas a querer que nadie te toque, no vas a querer que nadie te hable, vas a de lejito. Entonces, no podemos llegar a esos extremos. Porque tú y yo no estamos para vivir con pánico o con miedo. Como seres humanos nos va a pasar. Me ha pasado a mí, no una vez, muchas veces. Pero cuando esas cosas comienzan a pasarme, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que adoptar pensamientos buenos, pensamientos positivos. Por eso el apóstol Pablo en esta misma carta de Filipenses dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extiéndete a lo que está delante. Mira hacia adelante, mira hacia tu futuro, mira hacia tu meta, mira las cosas buenas y positivas con las cuales Dios te ha rodeado y Dios te ha bendecido. ¿Para qué? Para que eso comience a cambiar tu forma de sentir y por ende puede cambiar tu forma de actuar también. En el versículo siguiente dice, lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste y viste en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Ahora, no solamente en versículo 8 de Filipenses 4:8 dice que hay que pensar en las cosas positivas y en las cosas buenas. En versículo 9 dice, hay que actuar conforme a lo que hemos aprendido. Mi amado hermano, hay muchos de nosotros que ya tenemos bastante tiempo en la iglesia, en la obra de Dios, y no podemos seguir pensando como niños. Dice la Biblia, lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que vistes y oíste en mí, esto haced. Nosotros hemos aprendido mucho de Dios, hemos aprendido mucho de nuestros líderes, hemos aprendido la palabra del Señor, se nos ha enseñado una y otra vez, días martes, día jueves, día sábado, día domingo, por estos devocionales, diariamente se nos enseña la palabra de Dios. Entonces, ¿qué te dice Dios? No solamente seas oidor de la palabra del Señor, tenemos que aprender a ser hacedores de la palabra. ¿Para qué? Cuando yo comience a actuar conforme a la palabra, eso va a ayudar a cambiar mi estado de ánimo, va a cambiar mi pensamiento, va a cambiar todo en mi ser. Pero si yo soy ajeno a lo que dice la Biblia, si yo soy de las personas que solamente lo leen o lo escuchan y me olvido de lo demás, no, mi hermano, la palabra de Dios hay que escucharla, hay que recibirla, hay que entenderla y hay que ponerla en práctica.
Amén. El Señor Jesucristo dijo cuando habló acerca de los dos cimientos, dijo, ¿con qué compararé a un hombre prudente? A un hombre que escucha, un hombre que practica la palabra de Dios. ¿Con qué lo puedo comparar? Él dijo, lo voy a comparar como aquel que fundó su casa sobre la roca. Golpearon el viento, se salió el río y lo golpearon con fuerza y la casa no cayó. ¿Por qué? Porque la casa estaba fundada sobre la roca. Y nosotros tenemos que fundar nuestros pensamientos, nuestras vidas, nuestra fe sobre la roca que es Cristo. Dice que golpeó el viento, golpeó las aguas contra esta casa y no cayó. ¿Qué quiere decir? Que en la vida de todo ser humano, mi amado hermano, en la vida de todo ser humano van a haber circunstancias difíciles. Jesucristo nuestro Señor nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces cambiemos nuestra forma de pensar. No pensemos porque somos cristianos, ya estamos libres de toda situación. No, circunstancias van a haber. Para eso apareció nuestro Señor Jesucristo, para ayudarnos. Él justamente lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Y ya no pensemos en cuanto a la Biblia, en cuanto a las enseñanzas, que solamente es para escucharlas, refrescar nuestros oídos y nada más. No, mi hermano, la Biblia, cuando se nos enseña la palabra de Dios, es para ponerla en práctica. Cambiemos nuestra forma de pensar en cuanto a la palabra de Dios. Vamos a tener un sentimiento diferente a la palabra de Dios y vamos a actuar de manera diferente. Aquí dice que lo que hemos aprendido, lo que hemos recibido, lo que hemos oído, lo que hemos visto de mi hijo el apóstol Pablo, esto hagan, practiquen la palabra de Dios. Solamente practicando la palabra de Dios nosotros vamos a poder, queridos hermanos, vamos a poder alcanzar más fe, más confianza en nuestros corazones, nuestros pensamientos van a ser renovados con cosas buenas. Jesucristo nuestro Señor dijo, ustedes están limpios por la palabra que yo os he hablado. Dejemos que sea la palabra de Dios que invada nuestros pensamientos. Dejemos que la palabra de Dios controle nuestros sentimientos. Dejemos que la palabra de Dios guíe nuestro actuar en esta vida. Amén. Y dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Qué hermosa promesa, mi amado hermano. Cambiemos nuestra forma de pensar. Va a cambiar nuestra forma de sentir y va a cambiar nuestra forma de actuar. Y el Dios de paz estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, gozando de su paz, a pesar que las circunstancias se tornen difíciles, las circunstancias se tornen adversas. Nosotros en el nombre de Jesús vamos a tener abundante gozo y paz, ese gozo y esa paz que el mundo no puede experimentar, ese gozo y esa paz que el mundo no conoce, solamente esa paz que conocen los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios quien derrama esa paz en el corazón de cada uno de nosotros por medio de su Santo Espíritu. Amén. Mi amado hermano, recuerden, no nos amoldemos al pensamiento de este mundo. Transformemos nuestra forma de pensar basados en la palabra de Dios. Pongamos nuestra confianza enteramente en Dios. Cambiemos por completo nuestra forma de pensar. Ya no pensemos de manera negativa, ya no pensemos cosas malas. No, hay que pensar cosas buenas, lo que nos dice la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y lo que aprendiste, y recibiste, y oíste, y vistes en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Vamos a orar un momento al Señor. Amado Dios, muchísimas gracias, Padre eterno, por tu preciosa palabra, Señor. Padre, tu palabra es tan hermosa, Señor, que nos da paz en el corazón, oh Dios. Nos infunde aliento, Dios mío, en el nombre de Jesús, oh Dios. Te pido perdón, Padre, porque muchas veces he tenido pensamientos malos, oh Dios. Mis pensamientos se han amoldado a este mundo pensando de manera egoísta, de manera equivocada, Señor, tomando decisiones equivocadas. Oh Dios, perdóname, por favor, Dios, en el nombre de Jesús. Y ayúdame a obedecer al consejo de tu palabra, Dios mío, pensar en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna en esto, pensar, dice tu palabra, Dios mío. Dios santo, y ayúdame a practicar lo que he aprendido, lo que he oído, lo que he recibido, lo que he visto, Dios santo. Tu promesa, oh Dios de paz, es que tú estarás con nosotros todos los días, oh Señor. Gracias a ti por tu palabra, Señor, y ayúdame, oh Dios, en el nombre de Jesús, a cambiar mi forma de pensar, mi forma de sentir, mi forma de actuar, oh Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, eterno Señor, y te doy gracias porque tú estás obrando en la vida de mis hermanos, oh Dios. Trae sanidad sobre sus cuerpos, Señor, de aquellos que están enfermos, pon tus manos sanadoras, oh Dios, en el nombre de Jesús.
Hay sanidad en tu nombre, oh Dios, porque por tu llagas hemos sido curados, amado Jesucristo. Gracias te doy, oh Dios, porque tú también nos das abundante provisión día a día, no nos hace faltar, oh Dios. Gracias, Padre Santo, porque tú sigues restaurando los hogares y los matrimonios, oh Dios, y las familias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, querido hermano. Ha sido un placer para mí compartir contigo la palabra de Dios. Recuerda, el Dios de paz está contigo. Cambiemos nuestra forma de pensar, va a cambiar nuestra forma de sentir y va a cambiar nuestra forma de actuar. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios ponga abundante paz en tu corazón. Un abrazo fuerte desde aquí para todos ustedes. Conmigo será hasta mañana, si Dios así lo permite. Que Dios te bendiga.